Bueno, yo siempre he pensado que las religiones son importantes, porque hay una guía moral, hay una ética y hay ejemplos que son buenos. Sin embargo, es el hombre el que termina fallando. Hay curas pedófilos, hay pastores abusadores y todo se oculta, todo es terrible, pero en estos casos cuando esa violencia se transforma en algo físico, a quien menos se le cree es a la mujer. Aquí es un poco como esconder, ¿no? Es que tenía el diablo en el cuerpo y yo caí en esa tentación. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Esa pregunta también es muy profunda y tiene que ver con esta violencia subjetiva, el segundo tipo de violencias, que tiene que ver con el aprovechamiento, la manipulación del concepto mujer, pero sobre todo de la manipulación de la corporalidad, la sexualidad, alrededor principalmente de las mujeres. El grave problema es que se sigue considerando en el imaginario, sale en esta investigación, que el cuerpo de las mujeres, no el cuerpo de los hombres, porque hay un trato diferenciado entre el cuerpo de hombres y mujeres en las iglesias, pero se sigue considerando y se sigue profundizando una visión donde el cuerpo de las mujeres es la fuente del pecado. Está establecido, está expresado y se manipula alrededor de eso. Las mujeres, digámoslo claramente, las mujeres viven en este país, en las iglesias más tradicionales y conservadoras, una visión de sometimiento, pero sobre todo de culpabilización, porque su cuerpo es la fuente de los problemas. Cuando el sacerdote o el pastor o quien sea, el líder religioso que sea, comete una acción de abuso físico, abuso sexual contra mujeres, en el imaginario siempre resulta que es ella la que lo causó, lo provocó. Y siempre en este país tenemos la tendencia a revictimizar a la víctima. Es decir, la mujer que es víctima de un abuso, y eso también ocurre en las iglesias, es víctima del abuso, pero también es señalada por haber causado el abuso, cuando a quien tenemos que culpabilizar es al responsable del acto, sea adulta o sea niña. Eso no. En esta investigación, por ejemplo, hay muchas situaciones y muchas historias reales, pero ¿cómo se entiende que un pastor en el norte del país, en algo de hace muy pocos meses, y está expresado acá, cómo se entiende que un pastor es apresado por haber violado a una adolescente, es enviado a la cárcel por unos meses, y cuando regresa a la comunidad en el norte del país, la comunidad lo recibe con fiesta, con procesión, con alegría, y lo instalan de nuevo en su iglesia? ¿Qué mensaje se le envía a la víctima, a la adolescente abusada, violada, no más que abusada, violada? ¿Qué mensaje enviamos cuando el cuerpo de la mujer se considera la causa de los males y los pobres hombres, líderes o no líderes, son los responsables de eso? En otra situación, en otra área diferente también, ¿cómo se entiende que cuando una señora es golpeada por un hombre, lo apresan, al hombre se le libera y se le pide, la comunidad le pide que se libere porque es catequista? Ahora me pasa a otra iglesia, la católica. ¿Cómo se entiende ese? Que seguimos sintiendo por este aprovechamiento de los lenguajes y de los símbolos bíblicos incluso, que las mujeres están sometidas, tienen que ser sometidas por hombres, principalmente si son líderes religiosos. Eso creo que nadie lo puede negar, está ocurriendo. Algunas veces los hombres lo hacen al amparo de citas bíblicas que se aprovechan y que se sacan de contexto, porque mucho del Antiguo Testamento, que fue hecho, que es un producto cultural, hay que decirlo así, en un contexto patriarcal y machista y violento, pero mucho de eso se aprovecha para el contexto actual, y no puede ser que se justifique una violación, un abuso, en nombre de Dios, como dijiste al principio, en nombre de Dios y en nombre de la Biblia, usando frases que no tienen nada que ver con el contexto guatemalteco, con el contexto indígena guatemalteco, etc. Ese tipo de aprovechamientos están ocurriendo y están evidenciadas en esta investigación. ¿Qué se tendría que hacer? Porque es evidente que tanto el sacerdote como el pastor gozan de un inmenso poder. Y siquiera fuera un poder económico, político, no, un poder sobre la gente, sobre los miedos. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Cómo podemos parar? Porque todo es como siempre en esta sociedad. Todos lo sabemos, pero nadie se atreve a señalar directamente. Sí, esa también es otra importante pregunta. El poder simbólico de los pastores o de los líderes
va a ser destruido en la medida que las mujeres puedan decidir y puedan tomar un papel protagónico en la toma de decisiones. En esto hay iglesias más avanzadas que otras. Hay iglesias protestantes como la anglicana que tienen obispas, a partir del año que viene ya tienen obispas. Fue una decisión de este año, 2014, está consignada en la investigación. Otras iglesias van más atrás, otras más adelante. Hasta que las mujeres sean el factor de decisión, esto se va a transformar plenamente. Pero mientras llega ese momento, creo que es muy importante seguir, este programa es un ejemplo de eso, seguir visibilizando ello, pero hay una salida por ahí, que también la descubrimos. Es el tema de la hermenéutica feminista, que se llama. Hay feministas, teólogas feministas, que saben interpretar o que ayudan a interpretar la Biblia desde otra mirada, de la mirada de las mujeres. Nosotros somos hombres acá hablando sobre esto y daría pena que seamos hombres hablando del tema, pero más que hombres, acá tenemos que entender que somos personas metidos en este tema. Y voy a aprovechar, Haroldo, para decir algo importante. Todos los hombres tenemos que desaprender el machismo en este país. Yo en lo personal me pongo a la cabeza de todos los machistas que tienen que desaprender. Tengo años de estar en este proceso de desaprendizaje y espero que me quede más tiempo para seguir desaprendiendo el machismo que todos hemos vivido y tenemos como hombres. Pero eso no justifica que no podamos aprender nuevas líneas y no nos metamos a estos esfuerzos acompañando a las mujeres. En este sentido, las feministas, las teólogas feministas, tienen nuevas formas de comprender la Biblia, por ejemplo, nuevas formas de comprender los símbolos, nuevas maneras de interpretar los ritos en las iglesias. Y esa hermenéutica feminista va a ser una de las, en la medida que las iglesias comprendan que esta violencia está pasando y que está afectando al país y que es una negación de Dios, como dijiste, en esa medida van a tener que aprender a mirar hacia las teólogas feministas que existen y que interpretan la Biblia de otro modo, que buscan otros símbolos. Una cosa importante es que estas feministas teólogas, de las cuales tenemos muchísimo que aprender en Guatemala, insisten en una mirada de Jesús, el Jesús de la vida, el Jesús de la justicia, el de la dignidad. Incluso es una invitación a entender el papel de Jesús en su tiempo, muy distinto del que nos han enseñado. Un Jesús muy comprometido, más acompañado por mujeres que por hombres. Incluso hay una pregunta ahí, 12 apóstoles, no eran 12, eran muchas más mujeres que esos 12. Ese tipo ese tipo de símbolos será importante que las mujeres feministas, teólogas, que hay muchas en Guatemala y muy buenas, nos vayan aprendiendo a descubrir. Mire pues, yo no tengo los conocimientos que tiene el doctor, pero la lógica nos dice que Jesucristo era un violador. Jesucristo, para imponer o para guiar hacia una nueva forma de vida espiritual, se acostaba con todas las mujeres, abusaba de niñas, era violento con las mujeres. Pues no lo fue. ¿Y por qué estamos permitiendo que esos líderes religiosos lo hagan? Oye, no nos confundamos. Pues yo voy a la iglesia siguiendo el ejemplo de Jesús. Pues ese es el mejor ejemplo, pero no el pastor, menos el sacerdote, que están ahí para guiar, no para aprovecharse de usted. No podemos continuar con este sistema en el que le permitimos a esos líderes religiosos que decidan sobre nuestro cuerpo, que decidan sobre nosotros, porque hay que preguntarse, ¿a quién sigo? ¿Al pastor, al sacerdote o a Jesucristo? Vamos con los patrocinadores y estamos en un momento con ustedes.